Bien, buenas tardes. En el día de hoy hablaremos acerca de la escritura electrónica, acompañados de mi compañera Mayra Alejandra Payares, Jesús Gonzalo Castrellón y quien les habla, José David García. Pues bien, en el marco de esta temática tenemos que nombrar principalmente al autor Daniel Cassani, en donde se proponen diferentes aspectos pragmáticos, lexicogramaticales y también aspectos discursivos en los cuales se desarrollará o se fundamentará esta exposición. Además, al final se hablará acerca del procesamiento cognitivo que hay entre la competencia análoga y la competencia tecnológica, que son los dos lineamientos de esta exposición. Adelante, compañero. Si hablamos acerca de la tecnología, tenemos que referirnos también a esa transición que la humanidad, los seres humanos, han tenido que desarrollar. ¿Por qué? Dado al cambio análogo y al cambio tecnológico, ha sido un proceso que no ha sido de un día para otro, sino que ha necesitado años de adaptación. Todo esto gracias a la relación que existe entre el humano y la máquina. Pues bien, hay una competencia especial o una competencia que se establece entre todo este proceso, que es la competencia multimodal, que más adelante la estaré explicando. Adelante, compañero. Pues bien, hablar de esa interacción que existe en la tecnología es hablar de la voz escrita, de la voz y de la escritura, ¿sí? Son dos particularidades que nos ha permitido desarrollar lo que son los ordenadores. Ahora bien, ese proceso migratorio, como lo había mencionado anteriormente, necesita tiempo, necesita que el ser humano se adapte para generar unas posibilidades expresivas. Y todo esto pues se hace es a través de diferentes programas procesadores de texto, como por ejemplo Word. Tenemos ahora en la siguiente diapositiva, compañero, una imagen que nos hace una analogía entre el libro y la pantalla del computador. Esta analogía que se establece aquí nos dice lo siguiente: la pantalla del computador asimila ser una hoja del libro, es decir, la tecnología ha reemplazado al libro y ahora no leemos físicamente un libro, sino que lo hacemos digitalmente. Siguiente, compañero. La competencia multimodal que les había mencionado al principio se enfatiza básicamente en dos particularidades: los sistemas de representación y los movimientos, ¿sí? Los sistemas de representación se utiliza a través de la imagen, a través de la escritura, a través del habla, y todo esto se puede sintetizar a partir de una infografía o de un material audiovisual que el autor, es decir, la persona que lo hace o que va a leer, debe capacitarse en todo esto para poder hacer una lectura más específica. Adelante, compañero. Todo este proceso cognitivo se hace a partir de aspectos pragmáticos, aspectos gramaticales y aspectos discursivos. Adelante. Todo esto siempre girando a una caracterización psicolingüística. Adelante. Ahora, en los aspectos pragmáticos tenemos que los géneros discursivos desarrollados en esta escritura electrónica es el chat y el correo, dentro de diferentes contextos comunicativos, adaptándolos siempre a las necesidades. Ahora bien, las comunidades virtuales surgidas aquí permiten agrupaciones humanas, ¿sí? Y estas agrupaciones humanas a su vez pues tienen acceso a diferente información de diferente índole, política, socialmente, y necesitan ser representados a través de una globalización, ¿sí? Un ejemplo de estos es la red social Facebook, ¿sí? Nosotros lo que mostramos en Facebook es lo que conocen las demás personas de otros países. Nosotros podemos interactuar con otras personas de otras regiones del mundo, pero esta capacidad o esto que permite esta red social debe ser mediado por una por una cortesía pragmática, es decir, un lenguaje adecuado, un lenguaje que sea preciso para el desarrollo de una comunicación cibernética.
Muy bien, dentro de esos recursos que vienen como aspectos discursivos, encontramos los discursos electrónicos, que a su vez hacen referencia a todo ese proceso de libros que han sido prácticamente contribuidos en un ámbito del lenguaje y por lo tanto se dicen que no son homogéneos, pero se distribuyen en un conjunto de géneros que pueden ser sincrónicos, asincrónicos y siguiendo referencia a lo que son esos rasgos lingüísticos particulares que tienen estos libros y que asemejan en esa últimos desvanecimientos de lo que son los libros tradicionales en diferencia a lo que es el registro de los libros orales y los libros escritos generalmente electrónicos. Para ello debemos tomar un punto muy importante que hace referencia a lo que es, siguiente compañero, esas particularidades textuales que van precisamente expresadas en lo que es la hipertextualidad y la intertextualidad explícita. Cuando hablamos de intertextualidad, es la escritura analógica que ya prácticamente es la parte liberada del lector, donde el oyente o el narrador se ciñe a ese tiempo del hilo discursivo. Prácticamente lo hace de manera que el lector y los actores pueden saltarse un poco adelante lo que es el texto en prosa y releer y reescribir sus textos. Para ello también debemos rescatar lo que es la intertextualidad explícita, donde nos hablan de los que son los discursos analógicos. En ellos encontramos esas citas que tienen carácter retroactivo, remiten a los documentos elaborados del pasado y sus enlaces electrónicos son más proactivos ya que se refieren a esos sitios presentes o del futuro donde se pueden encontrar documentos que se van actualizando debido a su necesidad. En las referencias analógicas encontramos esos lentes o esos costosos, son costosos y son lentas ya que son prácticamente inaccesibles a partir de que esas particularidades al consultar lo que son libros, documentos, en las diferentes bibliotecas donde hacen referencias a estas lecturas electrónicas, muchas veces la red hace modo accesible de modo de que prácticamente son muy costosas y son poco usuales hacia el lector. Para ello es importante resaltar que estas funciones se emergen diferentemente en los sentidos habituales de lo que es la escritura impresa o la reproducción de las palabras del autor, facilitando al oyente lo que quiere visualizar en un texto. Siguiente, compañero. Esta parte importante nos lleva a lo que son los enlaces electrónicos. En esto cabe resaltar que lo más importante es la comprensión que se construye a partir de ese conocimiento. Estos libros prácticamente han empezado a mover un interés hacia los investigadores que día a día construyen esa necesidad discursiva con el fin de que el lector comprenda y se interese por más significado y por más información de lo que se está utilizando y generar en ellos un interés hacia el lector. Para ello se dividen en lo que son los géneros textuales y estos géneros textuales se suelen distinguir entre dos grandes grupos que ya los mencionamos, que son el asincrónico y el sincrónico, y esto hace que el interlocutor interactúe prácticamente en tiempo real en un chat con el autor y así específicamente hacer intercambios continuos de las particularidades del texto que se ve reflejado en chat, ya sea de manera grupal o individual. Siguiente, compañero. También en estos textos encontramos recursos orales, escritos y electrónicos. Estos discursos electrónicos hacen referencia a lo que es prácticamente la separación entre lo que es el habla y la escritura. Concentrémonos en lo que es el correo electrónico. Este correo electrónico trae como referencia lo que es un chat que prácticamente es escrito en prosa. Esto tiene como variante o un espacio compartido entre lo que es el interlocutor. Y como tal, se construye un contexto físico de lo que se desea deletrear y leer dentro de la pantalla. Estas interacciones dependen mucho de lo que es la potencia del ordenador y de la potencia de la conexión en la red, pues esto hace que ese intercambio de conocimiento sea significativo y permite interactuar prácticamente en tiempo real según la necesidad
según la conexión y según el tamaño del ordenador que se repita en la carga del emisor. Esto quiere decir que podemos resaltar estos escritos, según nuestro teórico Casani, que dice que la importancia de estas características de técnica y de medio comunicativo influyen en un carácter espontáneo o informal que permite mayor conexión con el lector entre lo que es la interacción del locutor y con un estilo más comunicativo. Bueno, en la parte de los aspectos léxicos gramaticales encontramos que en el plano sintáctico, en este caso, determina las diferentes restricciones técnicas en lo que es el tamaño de la pantalla. En este caso son los campos reducidos, en este caso de la escritura. La presencia de menús, pues en este caso puede ser el de Windows, el uso de iconos, la integración de videos y audios. En este caso, lo que hacen es incrementar el uso de sintagmas nominales, en este caso de carácter aislados. Después de esto encontramos lo que es el procesamiento. En este caso hace referencia sobre todo a las cuestiones, en el caso cognitivas, en este caso puede ser las áreas mentales, procesos de pensamiento, en este caso para preincidir en este caso aspectos más técnicos de lo que tiene que ver con la computación. En este caso el procesamiento se divide en unas subdivisiones. En este caso encontramos el procesamiento estratégico, que trata sobre las características sociotécnicas de cada uno de los géneros electrónicos que imponen en este caso cambios relevantes en lo que es el proceso verbal del autor. En este caso encontramos 5 pautas o 5 tips en la que es la amortización del discurso en unidades pequeñas, en este caso autónomas y significativas. El tamaño relativamente reducido del área audiovisual, en este caso de la pantalla, y de la voluntad de fomentar, en este caso, la interactividad con el lector, que impone, en este caso, una fragmentación, puede ser del texto. En este caso, los discursos impresos y extensos son de carácter jerárquicos, en el que cada capítulo depende de una linealidad en específico. Encontramos también lo que es la organización hipertextual. En este caso, el escritor debe conectar las diversas unidades que se traen del discurso con algunos vínculos y establecer múltiples intereses en lo que es la lectura. En este caso, busca posibilidades e interpretaciones sobre diversas particularidades que se dan en el texto. En la identificación de los lectores encontramos el hipertexto y la diversidad de literarios, en este caso de potencialidades, la lectura, en este caso, que exigen al autor realizar un cálculo anticipado de las necesidades, en este caso, informativas y de los conocimientos previos que tendrá el posible lector. Encontramos también lo que es la búsqueda de enlaces, que en este caso el lector debe elegir los vínculos más eficaces entre los diferentes componentes textuales y no verbales del discurso. Y por último encontramos lo que es la inserción en la red. En este caso, elaborar una estructura hipertextual en el que el lector debe vincular su producción con el conjunto de discurso, en este caso, que ya conforman una internet, puesto que estos lectores navegan por la red. Siguiente diapositiva, compañera. Bueno, encontramos lo que es la sobrecarga cognitiva, que hace referencia a que en la escritura impresa el autor debe resolver no solo con recursos naturales, en este caso puede ser de memoria de trabajo, memoria a largo plazo, procesos de análisis, en este caso de revisiones, generación de ideas, que dan una inferencia en el amplio, en este caso, espectro de exigencias lingüísticas que expone la elaboración de cualquier escrito. Acá encontramos unas subdivisiones, que es el aprendizaje autodirigido, que en este caso muchos de los programas que incorporan certificados menús de ayudas o recorridos, en este caso iniciales de visita o familiarización, también poseen varios niveles de utilización, en este caso funciones básicas y avanzadas dependiendo del nivel del caso del lector. Por ejemplo, muchos juegos informáticos previos para poder pasar al siguiente, lo que garantiza que ha adquirido las habilidades y los conocimientos necesarios para hacerlo de la mejor manera. También encontramos los objetos físicos contra constituciones cognitivas, como dijimos, una diferencia básica entre la escritura impresa y la electrónica. También encontramos lo que es la aglutinación de ideas. En este caso, la tecnología informática facilita que un autor actúe a la vez como un creador del mensaje
un redactor, un diseñador, incluso un impresor de lo que son los actuales programas. En este caso, a través de procesamiento y la edición que ponen al alcance de todos los certificados, conocimientos y las técnicas de antaño que solo dominan, en este caso, tipografías e impresoras. En ese caso, en conclusión, encontramos la relación entre la competencia lingüística y la tecnológica que se enmarca dentro de una comunidad que en la actualidad está utilizando esto. Por ejemplo, un joven que desea escribir un cuento y un poema o cualquier otro texto debe adaptarse a términos dentro de los informática y tecnológico. Por otro caso, encontramos consecuencias infalibles de la transición de un lenguaje analógico al electrónico. Muchas gracias, compañeros. Sería todo.